problemas con el sector. Lo que les voy a presentar es una estrategia de gestión, es decir, una estrategia de cómo administramos un sitio arqueológico, cómo intervenimos en él, creada en el complejo arqueológico Mateo Salado, creada por nosotros, Copyright, y que se denomina Continuum Cultural, ¿no? Que es, como les vuelvo a repetir, un medio para ver de qué manera podemos intervenir en el sitio y sobre todo de qué manera podemos involucrar más eficientemente a la comunidad que está alrededor del sitio arqueológico. Primero, para situarnos un poco, como ustedes saben, Mateo Salado es un complejo arqueológico que se encuentra en el cercado de Lima y como muchos de los sitios arqueológicos, o casi todos los sitios arqueológicos que tenemos dentro de Lima metropolitana, ha tenido pues una evolución a lo largo de los siglos que ha determinado que actualmente tenga un entorno social muy complicado, ¿no? Esta es una foto aérea del año 1944, donde ustedes pueden ver el sitio que estaba completamente rodeado por chacras y se identifican allí a las 5 pirámides principales de este, ¿no? A la pirámide A, que es la principal, a la pirámide B, que es un palacio, quizás un templo secundario, y otras 3 pirámides menores que Villar Córdoba las califica como pirámides funerarias, pero todavía estamos en investigación sobre cuál sería en realidad su función. Además, tenemos 2 caminos que son parte de la red costera de Carrañán, que es un camino amurallado este-oeste que corría a lo largo de la actual avenida Bertelo, ya no existe, y que tomaba ese sentido y luego doblaba para unirse a otro camino que iba en dirección norte-sur. De ese camino sí todavía tenemos un segmento dentro de Mateo Salado y luego este camino doblaba hacia la zona de Maranga, ¿no? Probablemente venía de la troncal principal del camino que, según algunos investigadores o según la mayoría de personas que han visto este tema, piensan que es donde ahora está el Zanjón, ¿no? El Paseo de la República. Aunque algunas investigaciones más recientes ya están poniendo un poco en entredicho que ese haya sido en realidad un camino prehispánico, sino que probablemente haya sido ya colonial. Esta es una lista de Mateo Salado ya en el año 2004 y pueden ustedes ver la diferencia con la imagen previa, ¿no? Ya es un sitio completamente urbanizado, dividido en 3 sectores: el sector A, que es el sector principal; el sector B, donde tenemos parte de una muralla perimétrica que encerraba a estas 3 pirámides de acá, era así la muralla, y otras 2 pirámides extramuros, que es la E y la D, ¿no? Pero han quedado, esta por ejemplo ha quedado fuera del conjunto principal a causa de la urbanización, ¿no? Que ha crecido segregando el sitio arqueológico. Algunos datos básicos, también para que nos ubiquemos: estamos hablando de un centro administrativo ceremonial Ichma, ocupado por los Inca, que tiene casi 17 hectáreas, está en el distrito del Cercado de Lima, perdón, el distrito de Lima, no es el Pueblo Libre, como usualmente se piensa, pero sí colinda con este distrito y con Perú. Acá tiene una foto del camino amurallado que mencioné en su momento, una vista general de Mateo Salado actualmente, bueno, hace unos 2 años, y esta es la pirámide B. El estado actual del sitio: hemos intervenido hasta ahora en el sitio mediante 3 proyectos de puesta en valor: en la pirámide A en 2007, en la pirámide B del 2008 a 2010 y en la pirámide E todo el año 2012. Actualmente acabamos de iniciar un proyecto de investigación también, pero que no está realizando excavaciones en los edificios precisamente, sino sobre todo en las pirámides, en las plazas, perdón, que están alrededor de las pirámides, ¿no? Y desde el 2011 es que nosotros venimos implementando un modelo de gestión que es justamente del que se deriva esta perspectiva del continuum. Actualmente ya estamos atendiendo al público desde el año 2014, de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Algunos hitos históricos para que nos ubiquemos un poco mejor en la evolución que ha tenido Mateo Salado y que ha llevado a que resulte todo este entorno social bastante heterogéneo. Primero hay una ocupación Ichma, luego la reocupación Inca,
durante la colonia pasó a ser encomienda de Nicolás de Rivera Hermoso, y también por los años 1560-1570 se instala en la zona el drama francés Mathieu Salat, ¿no? Que tuvo la osadía de ir los fines de semana a lo que entonces era Lima, que no solamente es centro histórico, y hablaba contra los dogmas de la Iglesia Católica, lo cual en ese tiempo pues era suicida. Así que fue aprendido por la Inquisición, acusado de hereje y renegado, y fue quemado, ¿no? Fue el primer ejecutado por la Inquisición en Lima en el año 1573. Luego, la encomienda de Nicolás de Rivera pasa a ser la hacienda Chacraríos, cambia de propietarios y pasa a ser la hacienda Chacraríos hacia el siglo XVII. La hacienda recibe el nombre por justamente pertenecer a la familia de los Ríos y Navamuela. Luego, ya llegada la colonia, y luego de la manutención de los esclavos, se empiezan a importar gran número de ciudadanos chinos, a los que efectivamente se les llamaba pulines, para que trabajen en las haciendas, ¿no? Trabajaban bajo condiciones bastante terribles, una explotación muy fuerte, y ellos se enterraban generalmente en las huacas, porque no tenían una fe católica. En ese entonces se enterraban los católicos en los cementerios, ¿no? Y además había que tener cierto nivel económico para poder enterrarse en un cementerio. Había chinos que sí se llevaban a enterrar en los cementerios, pero era porque tenían un nivel adquisitivo bastante fuerte, ¿no? Estamos hablando básicamente del cementerio presbítero Brasil. Y cuando llegamos al siglo XX, tenemos la instalación de ladrilleros en distintos sitios arqueológicos de Lima, como Mateo hablaba lógicamente, pero también Guantille y Matambo. Y a los ladrilleros les debemos el dudoso honor pues, de haber destruido sitios arqueológicos sumamente grandes. Por ejemplo, ellos destruyeron 4 de las 5 pirámides que tenía Guantille. Ahora, para Huaca Guantille solo conocemos una pirámide, que es la principal, pero tenía 5. Y el gran complejo de Limatambo, ustedes ubican Limatambo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde estaba? No. ¿Ubican Limatambo? ¿Dónde estaba? El complejo arqueológico de Limatambo. Ya, más fácil. Macatambo, ¿dónde estaba? Surco. 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 Surquillo. Macatambo era un complejo arqueológico bastante grande, ¿no? Era un complejo arqueológico que tenía ocupación Lima y también ocupación Ichma y probablemente hasta Inca. ¿Dónde estaba? El complejo arqueológico Maraña sí lo conocen, ¿verdad? Macatambo estaba acá en el cruce de Argentina con Universitaria. Era sumamente grande. Limatambo estaba desde el Colegio Melitón Carvajal, pasando por el local del Museo de Historia Natural. Sí lo conocen, el Museo de Historia Natural. Ahí estaba la huaca de la universidad. Se le llamaba la huaca de la universidad porque ese era el local de la antigua universidad. ¿Qué universidad? San Marcos, pues chicos, San Marcos, ¿ya? Y hasta ese lado y hasta el hospital de Baliati llegaba ese gran complejo arqueológico. Era sumamente grande, no queda nada, ¿no? Pero todos esos sitios fueron destruidos sobre todo por ladrilleros. Esta foto de acá son los ladrilleros que se instalaron en Guantille, pues están tratando de la mugre una de las huacas, ¿no? Lo que hacían era desviar acequias, hacían que estas construcciones en tapia o en adobito se remojaran, provocaban un derrumbe, lo batían un poco con agua y hasta tenían los hornos de ladrillo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Lima, toda la organización de Lima ha crecido gracias a los sitios arqueológicos, pero en un sentido negativo. Bueno, y también para darnos cuenta de cómo ha crecido Lima desde 1910, ¿no? Hasta 1925, básicamente lo que se ve es el cercado de Lima, eso que sería un poco la zona de Miraflores, Barranco, esto que sería Magdalena y el Callao, ¿no? Y fíjense a lo largo de los años cómo va creciendo hasta el 2000. Muy bien, dentro de Mateo Salado se instalaron las ladrilleras Progreso. ¿No? Es un nombre bastante paradójico, por decirlo de alguna manera, ya que estuvieron a punto de subir la pirámide A. A quien le debemos la salvación del sitio es a Julio Cetello, porque Julio Cetello constantemente hacía denuncias para hacer que los ladrilleros fueran desocupados de la zona arqueológica.
Se sabe que casi todos salieron gracias a las denuncias del Tello hacia el año 1940, pero algunos vecinos nos comentan que todavía había algunos grupos de ladrilleros hasta los 70. ¿Ya? Y por último, la hacienda Chacaríos pasa a ser parte de la hacienda Pando, ¿no? Mateo Salado en el siglo XX es parte de la hacienda Pando, pero luego toda esta zona se urbaniza y también ocurren invasiones en los años 80. Además hay una reorganización distrital, porque antes Mateo Salado estaba en Pueblo Libre, quizá de ahí venga un poco la confusión de creer que todavía permanece en ese distrito, pero gran parte de Pueblo Libre pasa a la jurisdicción del Cercado de Lima. Ahora sí, hablando propiamente de lo que es la complejidad del entorno urbano, pueden ver una foto reciente de Mateo Salado, completamente rodeado por urbanizaciones modernas, y tiene también la particularidad de estar dentro del distrito de Lima, no debería decir Cercado de Lima, debería decir solamente Lima, pero colinda con Breña de este lado y con Pueblo Libre de este lado. Y lo que ustedes ven en colores, ¿qué se imaginan que es? Bueno, para hacer un poco más de conversación y que yo no esté hablando así como claro, no, los pintones son normales, pero ¿qué está indicando los colores? ¿Ustedes cómo se imaginan que es el entorno urbano alrededor, valga la redundancia, de una huaca? ¿Todos piensan igualito? ¿Todos tienen el mismo nivel socioeconómico o no? No. Y mientras más grande sea la huaca, más heterogeneidad hay, ¿no? Hay un primer nivel que en casi todos los sitios arqueológicos que ustedes intervengan en Lima van a encontrar, en casi todos. Están los, entre comillas, invasores y están las organizaciones formales. Cuando ustedes hacen una intervención en un sitio arqueológico, ¿ustedes piensan que las organizaciones formales piensan igual que los invasores? No. ¿Tienen el mismo nivel socioeconómico? No. Entonces ahí tenemos un primer nivel de diferenciación. Pero es solamente un primer nivel de diferenciación. Lo que ustedes tienen aquí en colores son distintos grupos locales con diferencias en expectativa de vida, en nivel socioeconómico, en actitud hacia la huaca. Entonces, yo tengo que hacer esto. ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué tengo que, de alguna manera, clasificar, entre comillas, porque suena horrible clasificar gente? ¿Por qué tengo que hacer eso cuando yo voy a trabajar en un sitio? O sea, para tener una idea de qué cada persona está pensando y poder saber con quién van a trabajar. Exacto, ¿no? Es para ver cómo pueden responder cada uno de estos grupos. Una razón muy sencilla, por ejemplo. Toda esta zona de acá, y también esta zona, estaba muy vinculadas a Mateo Salado cuando aquí había una cancha de fútbol. Ellos jugaban acá en la cancha de fútbol, pero obviamente no todos, porque también jugaban los invasores que estaban acá, y de hecho uno de los invasores de acá era el que rentaba la cancha, no para los campeonatos, pero de alguna manera lo veían como un espacio de esparcimiento, ¿no? Pero los de acá, que eran antiguamente de Pueblo Libre, estaban sumamente incómodos porque cuando había estos partidos chupaban, meaban en la calle, cerraban la calle, vendían drogas, hacían parrilladas, ¿no? Entonces, la actitud de las personas de aquí es distinta a la de acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué se imaginan ustedes que pasó cuando nosotros recuperamos la cancha y ya no se pudieron hacer partidos acá? Chocaron con el verde y... Exactamente. ¿Ven? Exactamente. Los de acá no están con una actitud muy favorable a la recuperación del sitio. Y los de acá, sí. ¿No? Pero, cuando no se recuperaba la cancha, nosotros, si nos identificaban como un proyecto de bien deseado del Ministerio de Cultura, ¿qué se imaginan que decían ellos? Flojos, no hacen nada, ¿por qué no recuperan esa zona? Nada. Y ellos, ¿no? Al contrario. Entonces, ¿ven cómo hay esa clase de actitudes distintas y cómo cambia una vez que uno interviene en un sitio arqueológico? Ahora, seguramente muchos digan, oye, pero conversa con ellos para que todo esté en paz. Sí es cierto, la gestión cultural tiene mucho que ver con negociaciones, con acercarse, etc. Pero si yo no tengo esto en claro,
no me puedo acercar a conversar con ellos. Porque puedo cometer la burrada de decir, como yo tengo mucho en vista a la comunidad y soy recontra gestor y democráticos todos, si lo siento en una mesa, al de acá, ponenme acá. ¿Qué pasa? Me rompen la mesa, ¿no? Si no se la rompen ellos, me la rompen a mí en la cabeza. Entonces, de alguna manera, lo que tengo que hacer es un primer relevamiento de esto, de las actitudes, que también tiene que ver, dicho sea de paso, con ocupaciones económicas. Los señores que ya no les decimos invasores, son vecinos internos, ocupantes internos. Parece una nada, pero el término tiene mucho peso, y no lo voy a entender. Ellos, por ejemplo, todavía tienen actividades de reciclaje y tenían diversas actividades que tenían que ver con la cancha de fútbol. Si nosotros recuperamos la cancha, ellos se ven económicamente afectados, ¿no es cierto? Entonces también hay que saber de qué manera acercarse a ellos. No puedo decirles, oye, estoy recuperando tu patrimonio para que tengas identidad. Manda de cacho. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta de que uno, la gestión y la manera como yo gestiono y me comunico con el entorno de un monumento arqueológico es altamente compleja. Y tiene que tener este tipo de conocimiento de la población que me rodea. ¿Está bien? Pero tú eres arqueólogo, haz tu excavación y ¿qué te interesa lo demás? No, pues, no, simplemente hasta poniéndome en el peor de los planos, en el plano del purista, del arqueólogo purista. Yo solamente hago mi excavación. Con la gente en tu contra no tiene futuro tu excavación, ¿no? No tiene futuro tu excavación. En algún momento van a decir que solamente vienes a ocuparte, de algo que no te interesa lo demás, o en el peor de los casos te pueden hasta saltar, ¿no? Los que están por ahí cerca. Pero si tienes ya cierta comunicación con ellos y te compenetras con la comunidad, ya cambia la cosa. ¿Entienden? ¿Ya? Así que ahora que vamos al continuo cultural, justamente lo que ustedes también, espero yo, capten es esa necesidad de que cambien el chip. Ahora estamos en una época diferente, ¿no? Hasta incluso cuando yo estudiaba estábamos todavía mucho con el chip del arqueólogo purista. El arqueólogo que iba a su sitio, excavaba 2 meses, lo volvía a tapar y hacía su artículo y listo. Yo soy el arqueólogo construyendo historia. Y bueno, no es por ajar. Muchos de nosotros, por ejemplo, llevamos o seguíamos la orientación de la arqueología social. No, ¿y cuál es mi aporte como arqueólogo social? Porque esto lo estoy interpretando bajo el punto de vista marxista, materialista, dialéctico y las clases sociales. Y la gente viva, un poco contradictorio, ¿no? Bueno, a ver. ¿No quiere pasar? Ya. Ahora sí, entramos propiamente al continuum cultural. ¿Qué es el continuum cultural? Es una estrategia de gestión de monumentos arqueológicos creada por quien les habla entre 2011 y 2013. ¿Ya? Al ser una estrategia, como les volví a repetir, es un modo, un medio de acercarse a la población. Es ante todo una perspectiva, es decir, un modo de visualizar las cosas, por el cual todas las ocupaciones que se manifiestan en el monumento tienen el mismo valor como modos de vida. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué tienen por eso? Que todas tengan el mismo valor. O sea, por ejemplo, que todas las ocupaciones de un monumento tengan el mismo valor como modos de vida, ¿qué implica en la práctica de ustedes? Si nos mandas para un sitio arqueológico. Exacto. Eso es uno, ¿no? Todas las ocupaciones tienen el mismo valor. Si encuentro algo prehispánico, chévere. Si encuentro algo moderno, lo recupero también. ¿Ya? Esto no es algo precisamente novedoso, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar del Garbage Project, el proyecto basura que realizó William Reich en Estados Unidos, ¿no? Ya. Aunque su fin no era precisamente social, sino era metodológico, el proyecto Garbage era bien interesante, porque lo que hizo fue lo siguiente. El proyecto estaba dirigido a corroborar si la información etnográfica, entre comillas por decirlo así, y la información basada en los objetos materiales arqueológicos coincidían. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Primero, en una comunidad de Illinois, me parece, no recuerdo muy bien ahora dónde fue exactamente, hacían unas encuestas sobre hábitos de consumo, ¿no? Recuerdo que lo más
relevante de los hábitos de consumo era preguntarles, por lo que yo más recuerdo, era preguntarles cuántas cervezas consumían a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces sacaban un patrón del consumo de las familias de cervezas por semana. Y después, ¿qué hicieron? Arqueológicamente, excavaron en la basura de ellos, en un basural. Empezaron a, más que en un basural, empezaron a recolectar toda la basura de las distintas familias. Y lo que vieron es que lo que ellos habían dicho no coincidía con lo que demostraban los restos materiales. De hecho, lo que decían, lo que de alguna manera testimoniaban los restos materiales, eran que chupaban mucho más de lo que decían, ¿no? Entonces ahí se veía, por ejemplo, metodológicamente, cuáles eran las desavenencias entre un testimonio directo y el que se podía sacar de los restos arqueológicos, y además, a partir de los restos arqueológicos, qué patrones de consumo pudo determinar. ¿Ya? Eso era el proyecto Garbage, pero era un proyecto que estaba ya trabajando con cosas modernas. Y lógicamente, en todos los sitios, o en todos los países, perdón, donde hay sobre todo un patrimonio industrial, estas cosas pues son cotidianas, ¿no? O sea, nosotros todavía excavamos, encontramos una botella de Coca-Cola o de Inca-Cola de los años 60 y la botamos, ¿no? Pero quizá para otros países donde esa arqueología industrial eso sería pues como si nosotros estuviéramos, bajo nuestro punto de vista, botando pues un cerámico Nazca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para hacer una analogía para entendernos mejor, ¿ya? Entonces, efectivamente, al ser todas las ocupaciones tienen el mismo valor, también recuperamos restos modernos, incluyendo pagos, brujerías, etc. Que también son cosas que por tradición los arqueólogos tienen, los arqueólogos peruanos tenemos a despreciar un poco. Otra idea implícita dentro del continuum cultural es que el monumento se patrimonializa, o sea, se vuelve patrimonio, mediante una lectura de adelante hacia atrás, ¿ya? Primero, y eso es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Ningún monumento, sea prehispánico o histórico, es patrimonio per se. ¿Qué significa eso? Patrimonio se entiende como legado de una colectividad, ¿ya? Pero ¿ustedes creen que cuando nosotros llegamos a Mateo Salado, el invasor que estaba ahí sentía que la Huaca era legado de sus antepasados? No, no es cierto. Y además, como hemos visto, Lima es una ciudad migrante, constantemente migrante. Entonces, no hay un vínculo de ancestralidad precisamente con el sitio arqueológico. Y la patrimonialización es hacer que el sitio se transforme en patrimonio, ¿ya? Nunca se da por sentado de que el sitio es patrimonio per se. Otra cosa es lo legal, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista legal, sí, pues, ¿no? Tiene protección como patrimonio, etc., ¿no? ¿Y en qué consiste en que se patrimonialice de adelante hacia atrás? Cuando nosotros aplicamos el continuum cultural y estamos recuperando información del presente, y la pongo sobre una mesa, imagínense. A ver, ustedes excaven cualquier basural que haya por su casa. Lo demás arriba, ¿qué va a hacer? Cosas que ustedes han dejado pues hace una semana, ¿no? Lo demás abajo, cosas que se de 2 o 3 años, ¿no? Estoy en un sitio arqueológico, estoy excavando esa basura. Acá tienen las cosas de hace una semana, acá tienen las cosas de hace 3 años. Voy bajando, sale colonial. Voy bajando, sale Inca. Voy bajando, sale Icha. ¿Verdad? Ya. Si les pongo todas esas cosas en la mesa, ¿ustedes con cuál más se identifican haciendo? ¿Con cuál se sienten más identificado? ¿Cuál lo sienten más suyo? Así sea una mimosa, lo pregunto. ¿Cuál lo sienten más suyo? ¿Ah? Lo moderno, pues. Lo que acaban de preguntar. Eso lo sienten más inmediato, más familiarizado con su modo de vida, ¿ya? Entonces, a partir de eso, se crean determinadas, o sea, a partir de este tipo de conexión que uno crea con lo que es más familiar, se trata de implementar acciones para que de lo que te es familiar vayas aprendiendo lo que te es menos familiar, ¿ya? O sea, para que tú, entendiendo de que esta basura está de algún modo testimoniando tu vida, entiendas que la basura también que se excava en la época, la basura prehispánica, también testimonia otro modo de vida. ¿Me dejo entender? ¿Entiendes? ¿No? O sea, yo no voy donde la gente y decirle, oye, mira, este pedazo de cerámica es de tus antepasados y con lo demás. No voy de frente.
Les digo, así como tú has botado esta basura que la reconoces y es chévere y todo lo demás, ahora van a ver en qué consiste lo chévere. Esto es también una actividad muy parecida a la tuya, ¿no? Y eso implica, y esto es muy importante, que ustedes son personas, ¿no es cierto?, que están botando basura, pero el hombre o el individuo que hizo y también botó un pedazo de cerámica de su época también es persona, ¿ya? O sea, no es cultura, no es formación económica, social, etc. O sea, teóricamente ya, chévere, los arqueólogos, pero yo no voy a ir también a la persona y decir, oye, ¿sabes qué? Respeta ese pedazo de basura porque es de la formación económica, social, tanto. No, ¿no? ¿Se entiende? Se va así, de adelante hacia atrás, y se trata de crear empatía entre el individuo como ustedes, y el individuo del pasado, ¿ya? O sea, que entiendan que también son gente de carne y hueso, o han sido gente de carne y hueso como ustedes, y han tenido las mismas necesidades que ustedes, ¿no? Eso lleva algo importante. A ver, esto lo podemos conversar para no aburrirnos mucho. ¿Qué piensan ustedes sobre la exposición de restos humanos en los museos? Por ejemplo, les pongo una momia. De acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿qué pensarían ustedes de poner una momia? Una falta de respeto, porque sería como que a un pariente nuestro lo pongan ahí y no sería bueno. Claro. Eso puede ser un largo debate entre nosotros los arqueólogos, pero para la gente a pie, lo que va a ocurrir es que si ustedes colocan una momia, ahí estamos tendiendo a cosificar a las personas. Entonces no creo empatía, no necesariamente creo empatía. Pues hay 50.000 medios museográficos de hacerlo, ¿no? Maniquíes, dibujos, qué sé yo, ¿no? Pero el problema, aunque eso como vuelvo a repetir es discutible entre los arqueólogos, es que esto puede llevar a una cosificación de las personas del pasado, y lo que se trata es de crear empatía, ¿ya? Imagínense que, o sea, por eso esas son las contradicciones en los arqueólogos, ¿no? O sea, decimos, son tus antepasados y todo lo demás, pero por ejemplo, o sea, antepasado es mi abuelita, pero mi abuelita calata no la voy a poner ahí, pues, que todo el mundo la vea, ¿no es cierto? Dentro de una vitrina, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, ¿ya? Esta lectura de adelante hacia atrás, ¿ya? Luego, apelar a activar la memoria reciente como parte de la lectura arqueológica. Un poco la memoria reciente tiene que ver con lo que les dije, ¿no? O sea, lo que ustedes están viendo es parte de su modo diario. Lo que ustedes han dejado en la basura es un poco de sus actividades diarias. Pero se trata, además, de que la lectura de un monumento sea multivocal. ¿Qué significa multivocal? Es, por decirlo en palabras sencillas, el derecho, entre comillas, de que cada una de las poblaciones tenga su punto de vista y se exprese en el monumento, ¿ya? Eso tiene que ver con multivocalidad. Ahora bien, obviamente toda esta visión del continuum cultural es incompatible con esto, ¿ya? Esto sí, me gustaría que la mayoría de chicos vayan cambiando su chip, ¿no? Es incompatible con una visión del purismo científico conservacionista. ¿Qué significa eso? Purismo científico ya les expliqué hace un momento. Purismo conservacionista, no, nadie me entra a la huaca, ni la toques, ni lo respires, ni le pongas un pie, porque la huaca es solo de los arqueólogos, y si tú le pones el pie se van a lograr la huaca. Hay que ver las maneras entre conciliar la necesidad de que efectivamente el monumento se preserve y la necesidad de que la gente lo use. Lo cual no significa que otra vez puede ser que la gente entre a jugar partido a Mateo Salado. Que podría ser, pero siempre y cuando sea de manera controlada, ¿no? O sea, nosotros estamos ahorita en un punto de la discusión de la gestión del patrimonio arqueológico, por el cual, aunque algunos de sus conocidos se arranquen los pelos, se puede discutir hasta el uso deportivo del monumento arqueológico, siempre y cuando forme una interrelación positiva con la persona que lo usa, ¿no? Si al usarlo yo estoy deteriorando el sitio, o hay una suerte de desprecio hacia el sitio, no lo hago, ¿ya? Pero no lo hago no porque quiera que el arqueólogo conserve su puesto de trabajo, mucho menos, sino que cuando yo destruyo un sitio arqueológico, lo que estoy destruyendo es un recurso de desarrollo para la comunidad, ¿ya? No es que esté destruyendo la huaca que le va a servir al arqueólogo para hacer su tesis, ¿ya? Eso es muy importante. Y justamente hablando de multivocalidad, ya ahora hay un mayor conocimiento
un mayor convencimiento, perdón, de que el arqueólogo no es el propietario del sitio arqueológico. ¿No? Eso es claro, no es el propietario del sitio arqueológico. Antes, por decirlo de alguna manera figurativa, hablábamos casi de dictaduras de arqueólogos sobre los sitios arqueológicos. Ahora, de lo que se trata es de hablar de confederaciones sobre los sitios arqueológicos, y en los cuales el arqueólogo es uno más de los que está allí. ¿Ya? Y hablando de la visión paternalista, también tenemos que evitar la visión paternalista al momento de que un arqueólogo llega a un sitio arqueológico. ¿En qué consiste la visión paternalista? Yo llego y digo, acá hay una comunidad, vengo a traerles la cultura, vengo a traerles el conocimiento de su pasado, vengo a devolverles la identidad que ustedes no tienen. Pues esas son conservas, ¿no? Algo muy importante, y sobre todo tratándose de entornos urbanos, es que casi toda la gente ya tiene identidad. ¿Ya? Casi toda la gente tiene algún tipo de identidad. Tienen identidades regionales, tienen identidades distritales. Hay incluso lo que ahora se ha dado en llamar identificaciones. ¿Qué son las identificaciones? Son lo que también se llaman subculturas. Les doy un ejemplo de subcultura en Mateo Salado, ¿ya? Un ejemplo de subcultura que utiliza Mateo Salado, ¿saben cuál es? Son los barristas de la U. Los barristas de la U se reúnen en la pirámide D. Ahora creo que ya no lo hacen mucho, pero se reúnen en la pirámide D, ahí vienen con sus mocos y todo lo demás y se van. Son un grupo de identificación. O sea, no llegan a ser precisamente una identidad, pero sí un grupo de identificación. Es decir, tienen un tipo de vestimenta que los une, tienen un tipo de orientación deportiva que los une, un mismo lenguaje, etc., ¿no? Esos son grupos de identificación. ¿Ya? Entonces, ellos existen. Existen grupos de identificación y también existen grupos identitarios. Existen, por ejemplo, algunas asociaciones provinciales, ¿no? De migrantes provinciales. Ahí ya hay un grupo de identidad. O sea, yo ni modo voy a decir, ustedes no tienen identidad, gracias a la huaca se les puede dar. ¿No? Eso no funciona así. ¿No? Ahora, entonces, de acuerdo a lo que he hablado, el continuum cultural les presupone dos cambios básicos en cómo se practica usualmente la arqueología en el Perú. ¿Ya? Primero, se entiende que la arqueología es una ciencia social que interactúa con la sociedad viva. ¿Ya? Es una ciencia social que interactúa con la sociedad viva a través de los restos materiales ubicados en la zona en que esa sociedad se desarrolla. ¿Entienden? ¿Ya? Ya no es la ciencia social que estudia los restos del pasado, no es solamente eso. Ustedes, ante todo, como ciencia social, se deben a los vivos. Entonces, la manera de interrelacionarse con la sociedad viva es a través de los restos materiales. ¿No? Va por ahí un poco el cambio de perspectiva. Luego, lo que ya habíamos hablado, arqueológico no es solo prehispánico. ¿Ya? Y por último, no basta con que la arqueología sea interdisciplinaria, sino transdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Nosotros muchos nos llenamos la boca que los arqueólogos somos la más interdisciplinaria de todas las ciencias sociales. Ya, un arqueólogo le pregunta, muy bien, ¿por qué es interdisciplinaria? Porque para mi sitio arqueológico llamo al antropólogo físico, al malacólogo. Ya, los estás llamando, pero para estudiar tu sitio. Sí, por eso ya. Es interdisciplinario, pero no es transdisciplinario. ¿Qué significa lo interdisciplinario? Son las ciencias que acuden a estudiar un tema manteniendo sus propias metodologías, ¿no? Lo transdisciplinario son distintas ciencias que colaboran entre sí, pero teniendo un hilo conductor metodológico diferente, o sea, sin cerrarse en sus propias metodologías. ¿Me dejo entender? Cuando viene el antropólogo físico, ¿qué metodología utiliza? El antropólogo físico para estudiar los restos, ¿no es cierto? Cuando viene el malacólogo, ¿cuál utiliza? Igual. Cuando viene también. En la interdisciplinaridad puede venir, por ejemplo, el sociólogo, el antropólogo y demás, pero no necesariamente vienen a dar cada uno lo suyo para un solo tema, sino hay como temas transversales, la sociedad, por ejemplo, pero que tienen que ser vistos con una óptica distinta para todos. Y eso es un poco el continuum cultural. O sea, el continuum cultural permite de que haya una óptica distinta para todos. Porque no solamente el arqueólogo tiene que salir un poco de su cápsula, sino también el sociólogo, sino también el antropólogo. O en todo caso tenemos que aprender mucho más de ellos, ¿no? Entonces nosotros ya no somos interdisciplinarios porque llamo a algo que me va a analizar el material. Vamos a ser interdisciplinarios y transdisciplinarios porque vamos a llamar al sociólogo, porque vamos a llamar al antropólogo, ¿ya?
Y no vamos a llamar al antropólogo para que me diga, oye, ¿cómo investígame las costumbres de la gente, ¿no? Con lo que sé que no. En muchos sitios arqueológicos, y eso es lo que estábamos haciendo nosotros, por ejemplo, en Garagay, llamamos a un antropólogo que es experto en resolución de conflictos sociales, ¿no? Un antropólogo que ha trabajado con petroleras, que ha trabajado con mineras, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a acercarnos mejor a la gente, ¿ya? No es que la gente sea nuestro objeto de estudio, así como algo de laboratorio, sino que tenemos que interrelacionarnos con ellos. Entonces, el antropólogo viene ahí. Pero el antropólogo viene porque hay una perspectiva de continuum cultural. ¿Ya? ¿Se ven? Ahora sí, entremos propiamente a continuum cultural, algunos ejemplos. Este es uno de los ejemplos más conocidos de continuum cultural, ¿no? También una de las primeras aplicaciones que hicimos del continuum en Mateo Salado. Cuando todavía no abríamos el sitio a los visitantes, lo que hacíamos era unos guiados gratuitos para los vecinos, ¿no? Entonces, en una vitrina poníamos restos prehispánicos, en otra coloniales y en otra modernas, ¿no? Chapitas, golosinas, envolturas de todo, ¿ya? Pedazos de skate, ese periódico, lo demás, ¿no? Ahora, si ustedes me han entendido, cuando viene la gente, ¿qué le interesa más? Cuando viene el vecino, ¿cuál le interesaba? ¿Cuáles de esas tres vitrinas le interesaban más? ¿Ah? Lo más moderno. Lo más moderno les interesaba más. ¿Y por qué les interesaba más? Cosas como esta. Este es un periódico del año 78 que habla de la clasificación de Perú a un mundial de fútbol, el Mundial Argentina en 1978. Lo cual, pues, para ustedes eso es mítico, mitológico, ¿no? Sí hubo un tiempo en que ocurrió. Entonces, al momento de que la gente veía esto, empezaban a haber conversaciones, por ejemplo, entre papás e hijos, entre abuelos y nietos, ¿no? Pasó de todo. Esto es un boleto de Aeroperú, ¿no? Que fue una empresa de aviación del Estado. Ahora no hay ninguna empresa de aviación del Estado, pero en los 80 sí la había, ¿no? Que con la crisis económica, el segundo gobierno de García, perdón, el primer gobierno de García y demás, todo se terminó de ir al cacho. La mayoría de escolares sabrán esto, no, pero una vez que lo ven con su papá o con su abuelo les cuenta todo. Entonces, ¿qué estoy activando? Estoy activando, ¿se acuerdan? ¿Qué estoy activando? Memoria reciente. ¿Y la memoria reciente es parte de la historia de un sitio, sí o no? Sí, es parte de la historia de un sitio. Es parte de la historia de un sitio. Entonces, ustedes como arqueólogos están obligados a documentar toda la historia de un sitio. ¿Ya? Y acá, bueno, también hay chapas de, por ejemplo, ¿algunos de ustedes conocen esta? Esa es Piña Canadá, que estuvo de moda en los 80. ¿No? Pero esto sí seguro que la conocen. Y así había más ejemplos, periódicos, disquetes. Ahí nos sentimos bastante viejos porque nos dimos cuenta que un montón de jóvenes no sabían lo que era un disquete, ¿no? Y de esta manera se activa la memoria reciente en base a una exposición y se complementa lógicamente con el recorrido por el sitio, ¿ya? Esto es lo que más me gusta y para lo que más, diría yo, sirve, entre comillas, en el continuum cultural, ¿ya? Esa ha sido una actividad muy satisfactoria para mí, por eso me siento. Es una actividad que nos ha llegado muchas satisfacciones por lo siguiente. A ver, les comento un poco el contexto. En la pirámide A de Mateo Salado, en el año 2007, se encontró el cuerpo de una mujer. Era una mujer reciente. Era una mujer de los años 40, 50 más o menos, que estaba con ropa que debía ser de campesina, con una pollera, y la habían enterrado clandestinamente. No estaba enterrada solamente en esta profundidad, en una posición terrible, y lo que se veía aparentemente como un enterro. El cadáver estaba desecado. Entonces, cuando se da esta clase de hallazgos en los sitios arqueológicos, hay que llamar al Ministerio Público, a la policía, se hace el levantamiento y todo lo demás, ¿no? Imagínense que eso ocurre en el sitio arqueológico de ustedes. ¿Es parte de la historia del sitio que ustedes están excavando? Sí, pero sí es parte de la historia del sitio arqueológico. Ahora lo bravo es cómo lo muestro, cómo lo comunico, ¿no? Para empezar, ahí están viendo una foto, por ejemplo, del cadáver de la mujer. No. Ese es un primer punto. ¿Cómo nosotros tenemos que llegar a la comunidad, ¿no?
Pero bien, pero volviendo a este hallazgo infausto. Es parte de la historia del sitio, ¿no es cierto? Pero gracias a Continuo Cultural y en base a este hallazgo, lo que yo puedo hacer es hablar de temas que usualmente son evasivos al arqueólogo. Por ejemplo, este tema me hace hablar de violencia de género, ¿no? Muchas veces, sobre todo los arqueólogos más recientes, se llenan de la boca diciendo, no, la arqueología feminista, ¿no? Chévere. ¿Qué consiste la arqueología feminista? En que también las mujeres hacían cosas, ya, acá, ¿no? Pero también hay una manera de cómo tú hablas de violencia de género a partir de tu visión de arqueólogo. Y es, por ejemplo, a partir de hallazgos infaustos como este. Es una mujer a la que mataron. Es una mujer sin nombre. Y desde que no tiene nombre, ¿de qué más puedo hablar? ¿De qué se imaginan ustedes? De los desaparecidos, gente sin nombre. Ergo, de los años de violencia política que hubo acá, ¿no? Los años del terrorismo, los años 80. ¿Eso se habla usualmente en un sitio arqueológico? No. ¿Pero qué tiene que ver con el sitio arqueológico? Tiene que ver, pues estamos hablando de que dentro de la historia arqueológica del sitio ha habido un hallazgo que da pie para hablar e investigar estas cosas. También se puede hablar de violencia por origen étnico, por decirlo así, ¿no? Porque se supone que era una persona de la sierra, que vino acá y por algún motivo la mataron y la tiraron en la boca, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo llevo todos estos temas a la población? Primero, como les dije hace un momento, no piensen que la gestión cultural es la clave que les va a solucionar las problemáticas inmediatas de todo. Definitivamente la gestión cultural es necesaria para ver cómo se administran los sitios arqueológicos, pero no es una llave mágica que al día siguiente va a hacer que el sitio donde en un principio todos estaban en su contra, hacen gestión cultural y al día siguiente todo es un gusto y todos los aman. No es así, ¿no? Es un proceso bastante complicado. Y en ese sentido, lo que nos enseña la experiencia es que el grupo etario más difícil de cambiar en un sitio arqueológico, en el entorno de un sitio arqueológico, son los adultos, ¿no? Y el grupo que en cambio tiene mayor apertura hacia el cambio son los niños, ¿ya? Ahí se puede hacer algo de estas vainas que dicen de educación patrimonial. Entonces, imagínense, ¿cómo le hablo a un niño de violencia de género? ¿No? ¿O cómo le hablo a un niño de violencia política? ¿No lo debo hacer? Sí, se debe hacer. De hecho, está en la currícula escolar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue este taller de aquí, con el apoyo de la antropóloga Verónica Sena, ella era la que llevaba el taller adelante, y que se llamó Mateo Salado, Memoria y Ciudadanía. ¿En qué consistió? Lo trabajamos con los chicos del Colegio República Federal de Alemania, que es un colegio vecino ya Mateo Salado, con el que usualmente hacemos distintos talleres, y de lo que se trataba era que a los chicos se les contaba que se había encontrado el cuerpo de una mujer y ellos tenían que reconstruir su historia. Entonces era un ejercicio muy interesante porque ellos tenían que reconstruir su historia como ellos imaginaban que había sido, como ellos imaginaban que ella había llegado a la Huaca, imaginaban incluso que su, entre comillas, fantasma o su presencia podía conversar con otras personas que habían pasado por la Huaca. O sea, conversaban, por ejemplo, con un chino. Nosotros encontramos también en el entorno un chino, de fines del siglo XIX. Conversaban con los Ichmas, conversaban así. Entonces, lo que puede parecer un poco tirado de los pelos, en realidad les está creando una ligazón entre las distintas ocupaciones. ¿Se dan cuenta? ¿No? Está creando una ligazón mental entre los chicos de las distintas gentes que hubo en Mateo Salado. Entonces ellos se dan cuenta que el Ichma inca, el chino y la señora esta que falleció son personas como ellos, ¿no? Y que son parte de las ocupaciones del sitio. ¿Se dan cuenta? Va por ahí el sitio, va por ahí la idea. Pero además ellos lo contrastaban, por decirlo así, con sus propias historias. Entonces juntaban, por ejemplo, fotos de los años 40, los años 50, fotos que tenían sus familias. Lo más interesante, bueno, que les voy a comentar al final, es que también ellos hicieron entrevistas a sus padres, a sus vecinos, etc., ¿no? Antes que se me olvide, Verónica Cera era la que llevaba este taller adelante, pero tuvimos dos charlas dentro del taller. Una primera charla de un antropólogo que es experto en temas mortuorios, ¿no? Mucha charla con los niños, y el otro lo dio un antropólogo físico, él es Flavio Estrada, San Martín, ¿no?
Y él, obviamente estas ropas no son de un cadáver, no son ropas que trajeron los chicos, pero él les comentaba su experiencia que tuvo en Ayacucho, cuando él trabajó en cerrar fosas, ¿no? En los tiempos de la guerra interna, y los chicos entendieron muy bien esos temas, ¿no? ¿Ven? Acá hay transdisciplinaridad, una arqueóloga, un antropólogo forense, un antropólogo, nosotros mismos dando la información sobre el sitio. Y bueno, los chicos al final efectivamente reconstruyeron la historia de esta mujer que había muerto, ¿no? Y hay un video en YouTube que yo se los recomiendo porque es como la síntesis del taller. Ellos en la síntesis del taller hacían distintos movimientos como performance, pero a la vez llevaron los testimonios de sus vecinos, sus padres, sobre cómo ellos habían vivido la década de violencia política, ¿no? Entonces lo que ustedes van a ver en un video en este YouTube que se llama Mateo Salado, ejercicio 3, me parece. El usuario es Motivos de Sobra, ¿no? Que es la asociación de Verónica. Entonces van a ver ese video, están todos los testimonios de los chicos, y es bastante duro, porque primero, los chicos dan sus propios testimonios y los teatralizan, no se hacen movimientos. Y los chicos hablan de la situación en su casa o de sus miedos, por ejemplo. Entonces hay testimonios bastante fuertes, o sea, de chicos que tienen determinados miedos, que tienen determinadas peleas con sus compañeros. Es bastante fuerte, ¿no? Pero es toda una experiencia, por el lado egoísta, por decirlo así, es una experiencia bastante buena también para el arqueólogo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos también con gente. Y ahora hay una vertiente de la arqueología que es trabajar con el individuo, tratar de identificar al individuo. Entonces ustedes están viendo allí, uno, como testimonio de una persona como ustedes, y dos, cómo el trabajo de ustedes también propicia sus testimonios, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Lo que también es muy duro es que al final de este video que ustedes van a ver, está de fondo toditos los testimonios de los papás, hablando de cómo mataban a la gente, dónde se hallaban los coches bomba, que no podían salir a la calle, que estaban llenos de miedo, ¿no? Entonces ya, esto fue una de las principales aplicaciones del continuum cultural, y digamos que estas de aquí son otras. Voy a mostrar rápidamente porque no sé lo que. En Mateo Salado en general hacemos diversas actividades. Dentro del continuum cultural no hacemos solamente actividades que tengan que ver con Inti Raymi, con danzas folclóricas, ¿no? Se trata de que tanto tenemos una visión un poco más multivocal en torno al movimiento arqueológico, tienen que haber distintas clases de manifestaciones culturales. Y también se tienen que recuperar ciertas tradiciones que permitían la interacción entre padres e hijos, como esta, que son los pueblos de cometas, ¿ya? Y también teníamos otras actividades, como es el teatro, ¿ya? O sea, nosotros no solamente hemos pasado teatro que tiene que ver con motivos prehispánicos, sino también esto que es el teatro griego, ¿no? Y entre otras muchas actividades más que se canalizan dentro de esta perspectiva del continuum cultural. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, esto es lo que yo tengo que decir por aquí, y si tienen alguna pregunta ya la voy a responder.